El exilio es una experiencia que hay que vivirla para entenderla. Es profunda desolación, es buscar una mano, un amigo cuando todo lo que conoces quedó atrás. En la década de los 60, cuando miles de cubanos huían del comunismo, fue la Torre de la Libertad la que abrió sus brazos y ofreció ese consuelo. Por eso queremos preservar las historias de quienes fueron recibidos por ella en el refugio. En esta serie celebramos al Miami-Dade College por preservarla y celebrar su centenario y su continuidad como museo de aquel faro que guió el camino de tantos. Celebración, es un año de celebración para la Torre de la Libertad, para la historia de Miami, porque en gran parte la Torre de la Libertad ha estado presente en 100 años de la historia de Miami, y en un grupo de esos años pues por ahí pasó un gran número de exiliados cubanos. Yo tengo en línea para comenzar esta serie a René Ramos. René Ramos es el director de los archivos del Miami-Dade College y también de unos importantísimos archivos que son Wolfson, que recogen la historia de lo que es esta ciudad. Así que muchísimas gracias, René, por estar con nosotros. No, al contrario, gracias, Ninoca, y gracias por tenerme aquí en su programa. René, tú naciste en Nueva York, hijo de padres cubanos, pero has vivido en Miami. Eres lo que llaman un testigo de tiempo real de lo que ha sido esa torre. Así que me imagino que esto para ti es no es trabajo, es sencillamente disfrutar lo que haces. Claro que sí, y a veces es un poquito difícil de separar mi sentimiento personal, porque es un trabajo y tratamos de desempeñar el trabajo lo más profesional posible, pero es inevitable sentir unas emociones grandes cuando veo ciertas imágenes. Por ejemplo, las imágenes que acabas de poner en la pantalla en el streaming me produjo unas emociones porque he vivido las historias, y en este proyecto que estamos llevando a cabo de recaudar los testimonios de los que pasaron por la torre, vi mucho y empecé a revivir lo que hemos experimentado durante este proyecto. Han hecho más de 300 entrevistas y yo le contaba a la presidenta Pomariaga que cuando la fundación, yo estaba en la fundación cuando se compró la torre, y el primer semestre, el primer momento que se compró vino la visita del Papa, todavía no estaba ni restaurada, pero abrimos la planta baja y pusimos allí el manto del genocidio, que era un manto como un quilt que habían hecho los familiares de los presos, con algunos que habían muerto, víctimas, los niños hundidos en el remolcador. Era todo muy, muy, muy dramático, todo aquello. Y anunciamos que íbamos a estar abiertos, y era la primera visita papal a Cuba. Allí entraban personas que se arrodillaban y se echaban a llorar de regresar allí. Así son de fuertes los sentimientos. Desde luego, y a pesar de que han pasado más de 60 años, algunos con quien hablamos sienten esas cosas como si fuera ayer. En estas 300 entrevistas que vamos a escuchar, muchas de esas voces en esta serie, vamos a escuchar también de quienes trabajaron ahí, los familiares que quedan. Ahí por ahí pasaron médicos que no podían trabajar aquí, pero daban sus servicios allí.
y era la primera mano que se extendía. Y además, que otra cosa que yo creo que era sumamente importante, estaba en el medio del downtown. El downtown era el corazón del exilio en ese momento. No había, Miami era relativamente pequeño, no habían áreas hacia afuera, no habían otros malls. Para todo tú tenías que ir al downtown. La iglesia estaba en el downtown, Jesús estaba, todo lo que podía relacionarse pues estaba ahí. Y yo me imagino que todo esto pues es parte de todas esas entrevistas. Cuéntanos, ¿cuál eran algunas de las cosas que te han dicho las personas que han entrevistado? Bueno, nos han contado, por ejemplo, la memoria visual de cómo era el centro y qué es lo que experimentaron. Porque para muchos fue el primer encuentro con la cultura de Estados Unidos. Entonces, al entrar, encontraron un ambiente muy genial, muy acogedor. Y eran los principios de entender que al fin habían llegado a un lugar donde podían estar seguros y podían empezar a crear una vida nueva para sus hijos, a buscar el sueño americano, digamos. Y memorias visuales, por ejemplo, a un señor con quien hablé que ya tiene más de 60 años, pero en ese entonces era muy pequeño. Su experiencia de subir esa escalinata que está ahí adelante del edificio y entrar al salón y ver una colmena de actividad, pero a la vez no era algo así como que se sentía amenazado, era algo como que te daba la bienvenida, no era un... Exacto. Entonces, no, y hemos logrado hablar con algunas personas que trabajaron en la torre y también para mí lo más importante de esa experiencia de la torre fue, número uno, esa primera experiencia para los refugiados, los exiliados que llegaron y estaban completamente perdidos en un lugar donde no se hablaba el lenguaje. Al fin llegaron a un lugar donde encontraban personas que hablaban el español. Pero más de eso, siento que ahí es donde se empezó a crear la infraestructura social que se convirtió en esta grande ciudad que tenemos ahora. Si miras a fotos del horizonte de Miami, el edificio dominante en esa época era el Freedom Tower, claro. la Torre de la Libertad. Ahora, se puede decir que es la más pequeña, el edificio más pequeño. Hoy es el más pequeño, sí. Sin embargo, tiene un significado emocional, espiritual, sumamente importante. Yo diría más importante que cualquier otro edificio en el centro. Una y ahora que tú mencionas cómo se sentían ahí bienvenidos, ¿no? Ese era el propósito de este centro, que se convirtió en un centro de bienvenida. De ahí salían con abrigo, salían con comida, salían con, a lo mejor si se tenían que trasladar a otra ciudad, a otro estado. Yo cuando nosotros llegamos de Cuba, mi familia, yo era una niña igual, pero no había Torre de Refugio ni Torre de la Libertad, fue en el año 59. Y sí, el recuerdo que tengo es de una corte de inmigración en un juicio de deportación, o sea, era todo lo contrario a lo que después fue este centro donde las personas pues sabían que iban a ser recibidos. Y ahí yo creo que has marcado la diferencia de lo que representó esta torre. Pero la torre, antes de ser el refugio, fue también la sede del principal diario en aquella época de Miami, que fue el Miami News. ¿Se creó para la sede del diario o se convirtió después? ¿Cómo fue? No, precisamente para ser la sede del Miami Daily News, que en ese entonces fue el periódico más grande del sur de la Florida. Y fue construida por el gobernador de Ohio, James Cox, que también era publicador de la prensa. Uh-huh. Y es un diseño que fue inspirado en la torre de Giralda,
de la Catedral de Sevilla en España. Mira, hay las fotos de cuando todavía eran las imprentas, que estaban habían que poner las letras a mano en los periódicos. Impresionante. Todo era a mano y lo tomamos por hecho ahora que crear un periódico es algo fácil, pero en ese entonces era una labor enorme cada día. Y eso se llevaba a cabo en las primeras 3 plantas del edificio. Si examinas una foto del edificio, es más amplio, más grande en las primeras 3 plantas, y después sube la torre. Por ese mismo diseño es que a la larga se tuvieron que ir de ese edificio, porque casi desde el principio era problemático, era difícil publicar la prensa y más que eso, llevar a cabo el negocio del periódico. No, y aparte, entonces, los pisos arriba, por la estructura misma de las columnas, yo recuerdo que no eran funcionales los espacios arriba, parece que son muy grandes, pero realmente las columnas le quitan espacio. Exactamente. Entonces, estuvieron ahí desde el 1925, ahí es cuando empezaron, y es interesante, en ese entonces, realmente ese era el edificio más alto en todo Miami, menos la corte, el que le decimos Cielito Lindo ahorita. Ese existió, pero ese empezó, creo que lo construyeron en el 1928. Pero la torre también, de cierta manera, servía como un faro de bienvenida a los que llegaban en barco a Miami, porque era de las primeras cosas que claro, uno veía. Ahí mismo estaba, y cuando ahí estaban, no solo era un muelle, pero había muchos barcos que la gente alquilaba para dar tours por Miami, o sea que era el lugar. Sí me acuerdo de algo que había en la misma esquina de la torre. Cuando era chiquita era el famoso anuncio de Coppertone, que era la niñita que le bajaban la truza y se veía la diferencia del tan. Exacto. Ese anuncio estuvo ahí por años. Y creo que existe todavía en un museo. Es posible. Pero en el 25 lo interesante es que también te podías subir a un barco y hacer un tour de Miami, pero uno de los tours era ir desde donde está el Bayside ahorita, y te podías ir en un barco pequeño y te llevaba por el río. En menos de 20 minutos podía estar en una aldea de los Miccosukis. Me acuerdo, estaba en la 22 Avenida Los Miccosukis. Exacto, se llamaba Musa Isle. Entonces, imagínense cómo ha cambiado desde ese entonces. Pero la torre era el edificio más grande por muchos años. Ahora, hay grandes planes para lo que es el museo que se va a crear dentro de la torre, para preservar no solo la historia de los cubanos, pero la historia también de lo que es esta ciudad. Cuéntanos un poco sobre esos planes. Bueno, en gran parte vamos a utilizar estas entrevistas que hemos ido recaudando y vamos a crear una experiencia en que uno básicamente está rodeado por las voces de los que pasaron por la torre y por otros inmigrantes también, porque muy importante es la historia del exilio cubano y su experiencia a través de la torre. Pero esos fueron nada más que solamente los principios de lo que del Miami que conocemos ahora. Después vinieron muchos otros grupos. Entonces, además de cubanos, hemos platicado con personas de todas partes del mundo y realmente se puede decir que la torre se convierte en ese momento como el Ellis Island, que hemos dicho, porque los principios de la torre se limitó a procesar a los cubanos que llegaron. Pero Miami, muchas gracias a los cubanos que crearon esa infraestructura que mencioné antes, se ha convertido en un lugar a donde han llegado y han podido llegar y disfrutar de la infraestructura
muchos grupos de inmigrantes a esta ciudad y han compartido en el desarrollo de la ciudad. Entonces es una experiencia que no es solamente para cubanos, pero para todos, para entender la experiencia de los inmigrantes a este país. Y una experiencia que sigue tan latente hoy en día, por eso es que es importante, y felicitar al Miami-Dade por su adquisición y por convertirla en lo que realmente debe ser, un faro de luz, ese faro que dio la bienvenida. Yo quiero dar las gracias a los sponsors de esta serie, donde ustedes en las próximas semanas escucharán esas voces, que son la tienda Sentir Cubano, Gus Machado Ford, Advocate Health Advisors. Todos pues apoyan este tipo de iniciativa, y por supuesto estamos ansiosos de que llegue ese día, que tengo entendido que será alrededor de septiembre. No sabemos, una gran sorpresa de cuándo se inaugure la torre. Así es, y es una labor. Personalmente yo he estado involucrado durante los últimos 3 años, entonces para mí va a ser algo muy emocionante, y tuve la oportunidad de entrevistar a mi hermana mayor, y ella va a estar aquí y va a compartir con nosotros qué también. Lindo. Bueno, es algo, cuando hay pasión, pues todas las cosas quedan bien, hay pasión y hay amor. Así que gracias, René Ramos, historiador, es director de los archivos del Miami-Dade College y del Wolfson Campus, que también, de la colección Wolfson, de los archivos Wolfson, donde está la historia de esta ciudad, por donde ya los cubanos llevamos 66 años caminando por esta ciudad. Así que gracias, René, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Bueno, pues nos vamos a una breve pausa, no muevan la sintonía, que regresamos.